Cordiales saludos, continuamos con este seminario denominado Cálculo de la incertidumbre del muestreo, ahora con la parte 2. ¿Sí? En el seminario anterior hablamos de características básicamente del muestreo y más que nada de las fuentes de variabilidad del muestreo. En esta parte de hoy vamos a hacer referencia a las estrategias utilizadas para la estimación de la incertidumbre del método de muestreo, y en la parte siguiente brindaremos algunos ejemplos donde aplicar esas estrategias. Vamos entonces. Bueno, como siempre, esta presentación se puede descargar de ese link, el cual está disponible también a través de la plataforma de Learning, para lo cual, le habrá llegado un correo electrónico con las instrucciones para eso. Bien, la referencia, y vamos entonces a esta segunda parte. Ya habíamos mencionado en el seminario anterior que existen al menos dos aproximaciones, dos enfoques para la estimación de la incertidumbre. Una, la más comúnmente utilizada, la más práctica, más sencilla de llevar a cabo, es la denominada empírica, ¿sí? Que como su nombre lo indica, bueno, se refiere a experimentos, es retrospectiva, o hace uso de información que tengamos disponible, y se la denomina también top-down, así al estilo del cálculo de la incertidumbre que realizamos en el laboratorio analítico, que existían al menos dos aproximaciones, la top-down y la bottom-up. Bueno, acá sucede algo similar. Entonces, como decimos, esta aproximación denominada también top-down emplea niveles de replicación del procedimiento global de medición. Entonces, cuando se aplica la aproximación empírica en el laboratorio analítico, digamos, para los resultados de medición del método analítico, justamente, se utiliza la estrategia de replicar mediciones. Bueno, aquí lo que hacemos es replicar el procedimiento de muestreo, y ya vamos a ver más o menos de qué manera. Y la otra estrategia es la denominada de modelado, es una estrategia teórica predictiva, también denominada bottom-up, y cuantifica las fuentes de incertidumbre de manera individual y emplea un modelo teórico para combinarlas, ¿sí? Entonces, bueno, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. La primera obviamente necesita de trabajo experimental, de repetir procedimientos de muestreo, mientras que la segunda simplemente se basa en información teórica que puede estar disponible, sobre la cual se necesita a veces hacer alguna estimación, alguna suposición que no siempre es del todo válida. Entonces también tiene sus desventajas, ¿no? En la primera hace falta realizar trabajo experimental, mientras que la segunda, bueno, el trabajo intelectual es un poquito más grande. Bien, la aplicabilidad de cada una de esas aproximaciones va a variar de acuerdo al material muestreado. Podemos decir, a modo de adelanto, que la primera es más universal en cuanto a su aplicación. Bien, el enfoque empírico presenta, como acabo de decir, una aplicabilidad amplia. Voy a poder utilizarla en el caso de muestreo de gases, de líquidos y de sólidos, mientras que la aproximación que utiliza el modelado, bueno, ya es, bueno, sí, también puede ser aplicable a esos tres, pero ya tiene un grado mayor de dificultad. Y como dice debajo, el enfoque de modelado y el empírico son extremos de un continuo, ¿no? Pueden emplearse combinaciones de ambos. A veces es conveniente utilizar, digamos, elementos de una de las aproximaciones y elementos de la otra, y entonces de esa manera generamos algo así como una estrategia mixta, combinada. Bien, respecto del mensurando, asumimos que es un valor medio que representa la composición de todo el objeto de muestreo y que ese mensurando es estimado a través de un proceso de muestreo y análisis. Nosotros, en verdad, nunca vamos a conocer
el valor verdadero del mensurando de un objeto. Para conocerlo tendremos que analizar todo el objeto, y si es un análisis destructivo nos quedamos sin el objeto de muestreo, y obviamente eso implica una enorme cantidad de recursos. Bien, entonces bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que nunca conocemos el valor verdadero del mensurando, y que la única forma que tenemos es estimarla a través de un proceso de muestreo y de análisis. Esto está relacionado con la especificación del mensurando y la definición del objetivo de muestreo. ¿Qué vamos a medir y cuál es finalmente nuestro objetivo de muestreo? Eso ya algo vimos en el seminario anterior. El trabajo de análisis, por otro lado, tiene que llevarse a cabo bajo un sistema de calidad apropiado, incluyendo los métodos analíticos validados, pruebas de aptitud, el control de calidad interno y la evaluación externa en su caso, ¿sí? Con esto estamos diciendo que debemos asegurar la calidad del resultado analítico, ¿sí? Porque si ya partimos de que el resultado analítico puede estar sesgado, evidentemente cuando nosotros vamos a analizar las muestras que provienen de haber hecho el muestreo y estamos estudiando el proceso de muestreo, ¿con qué lo estudiamos? ¿Con qué hacemos las mediciones? Con un método analítico. Si el método analítico no está funcionando adecuadamente y no está validado, se desconoce su sesgo, su precisión, etcétera, bueno, no podemos asegurar la calidad del resultado, porque la variabilidad que determinemos, por ejemplo, respecto del muestreo, bueno, no podemos saber cuánto de esa variabilidad va a ser debida al muestreo y cuánta debido al método analítico. Entonces, debemos partir de eso, tenemos que asegurar la calidad del método que vamos a utilizar. En lo posible uno podría pensar que en el mejor de los casos debería ser un método acreditado, pero bueno, no siempre se da eso. Al menos, como dice ahí, que ese método analítico esté validado, que se participen en pruebas de aptitud para ese método, que exista un control de calidad y también una evaluación externa para ese método analítico. Bien, los procedimientos de validación deben incluir todos los pasos normalmente realizados en el laboratorio, incluyendo cualquier submuestreo de muestras de ensayo. Eso también lo hemos mencionado en la charla, en el seminario anterior, ¿no? Que si a nosotros nos llega una gran muestra, vamos a suponer, una muestra de 10 kilogramos, y para hacer el análisis nosotros solamente necesitamos 1 gramo, evidentemente que, y más si esa muestra es sólida, vamos a tener seguramente una incertidumbre en el submuestreo. Entonces vamos a tener que tener en cuenta esas incertidumbres del submuestreo, además del resto o de la incertidumbre puramente analítica, ¿no? Así como cuando uno valida un método y es un método instrumental que requiere de cierto proceso de la muestra, se valida todo el proceso global, desde que se toma la muestra o desde que se tiene la muestra en el laboratorio hasta que se produce el resultado instrumental. Bueno, aquí también pasa lo mismo, hay una etapa que puede ser que, bueno, en la gran mayoría de los casos llega una muestra al laboratorio, de esa muestra tenemos que tomar una porción. Bueno, el tomar esa porción agrega una incertidumbre adicional, entonces es necesario tener en cuenta ese submuestreo, y ese submuestreo va a generarme en algunos casos más, en algunos casos menos, dependiendo del estado de agregación de la muestra, del tipo de muestra y del analito y demás, va a generarme una fuente de incertidumbre adicional. Bien, debe haber un control de sesgo, utilizando materiales de referencia certificados u otros métodos para la estimación del sesgo analítico, ¿sí? Todo esto referido al método analítico con el cual vamos a realizar las mediciones, y que esas mediciones nos van a servir después para hacer el estudio del muestreo, en definitiva para calcular la incertidumbre del muestreo. Así como, por ejemplo, los laboratorios que están en una planta de producción controlan la calidad del producto final, vamos a suponer, llega un producto final, se analiza una determinada característica de ese producto final en el laboratorio. Para que nosotros podamos asegurarnos de que el proceso industrial funciona bien o funciona mal, antes que eso tenemos que asegurarnos de que el método analítico con el cual estamos midiendo esa característica debe funcionar bien también. Entonces, bueno,
es totalmente análogo. Aseguramos que medimos bien para después saber si lo que estamos haciendo bien, para saber si lo que estamos haciendo está bien o no. Yo tengo una fábrica de muebles, construyo sillas que tienen que tener ciertas características de longitud, de altura, de ancho, bla, bla, bla. Si mi sistema para medir las sillas, si mi regla, vamos a suponer, no está calibrada, obviamente yo no voy a poder saber si las sillas que estoy produciendo son acordes o no. Entonces, bueno, aquí aplica lo mismo. En este curso, en este seminario, nos estamos planteando el estudio de un método de muestreo. Por lo tanto, a ese método de muestreo digamos, las mediciones las vamos a generar con un método analítico. Por lo tanto, debemos asegurar la calidad de esas mediciones analíticas, ¿sí? Decíamos también que se debe incluir el control del sesgo utilizando materiales de referencia certificados u otros métodos para la estimación del sesgo. En cierta forma, esto implica calibrar globalmente el método analítico, ¿sí? Todavía seguimos hablando del método analítico. A los fines de hacer el estudio, los laboratorios que realicen los ensayos deben reportar las concentraciones tal cual como aparecen, por ejemplo, en un software, en un equipo. En particular, los valores no deben ser censurados, truncados o reportados como menor que un límite dado, ya sea por debajo del límite de detección o por debajo de cero. No se deben informar observaciones negativas o que estén muy por debajo de ese límite. Eso va a dar lugar entonces a una subestimación de la incertidumbre. Entonces básicamente tenemos que trabajar con datos crudos para realizar este estudio de muestreo. Vamos ahora a hablar de la primera de las aproximaciones, de las cuales hemos dado una descripción rápida, que es la aproximación empírica. Entonces, esta aproximación se basa en estimaciones globales de reproducibilidad, ya sea hechas in-house o ensayos de medición interorganizacionales. Fíjense que acá no hablamos de interlaboratoriales porque no siempre los laboratorios son los que realizan el muestreo, sino que hablamos de organizaciones que realizan el muestreo. Entonces, como creo que había dicho en la primera charla, así como existen ejercicios interlaboratorios para evaluar la aptitud de los laboratorios, existen ejercicios interorganizacionales para evaluar la aptitud de las organizaciones justamente que realizan muestreos. Bien, es posible describir el tipo general de origen como de efectos aleatorios o sistemáticos y dividir estos en el proceso de toma de muestras o proceso analítico, cualquiera de los dos. Bien, decíamos que es posible describir el tipo general de origen, digamos que existen, en cuanto a este segundo párrafo, existen efectos aleatorios y sistemáticos tanto para el proceso de muestreo como para el proceso analítico y que podemos de alguna forma separarlos en ambos, ¿sí? También habíamos dicho que, bueno, que eso es fácil realizarlo, es simple, es habitual en el proceso analítico, pero es complejo en un proceso de muestreo. Y en el proceso de muestreo directamente nos vamos a referir al error aleatorio, no al error sistemático, porque ya es un tanto más complejo. De todas maneras, de haber error sistemático, ese de alguna forma se va a transportar al error total, digamos, o al sesgo. Bien, las estimaciones de la magnitud de cada uno de estos efectos aleatorios sistemáticos se pueden hacer por separado de las propiedades de los métodos de medición, tal como la precisión del muestreo, por efectos aleatorios derivados del muestreo, o sesgo analítico por efectos sistemáticos derivados del análisis químico. Entonces, en resumen, como dijimos en el párrafo anterior, podremos separar los efectos y cuantificarlos, digamos, de manera separada. Estas estimaciones, entonces, es posible combinarlas para producir
finalmente una estimación de la incertidumbre en el resultado de la medición. Ya lo vamos a ver. Bueno, esto un poco lo que decíamos también. Estos errores tradicionalmente se han cuantificado como la precisión del muestreo, la precisión analítica, el sesgo del muestreo y el sesgo analítico. Y que la parte complicada era esta, ¿no?, que se refería al sesgo del muestreo. Si se cuantifican los errores de estas cuatro fuentes por separado o en combinaciones, es posible estimar entonces la incertidumbre de las mediciones que estos métodos producen. Los métodos para la estimación de 3 de los 4 errores están bien establecidos. Muestreo y precisión analítica se pueden estimar, por ejemplo, por duplicación de una parte, por ejemplo, el 10% de las muestras y análisis respectivamente, mientras que el sesgo analítico puede estimarse mediante la medición del error utilizando patrones de referencia, por ejemplo, materiales de referencia certificados que sean matriz coincidentes, ¿no? Que la matriz de estos materiales sea semejante, similar en la mayor medida posible a las muestras habituales de rutina. Bueno, ahí tenemos el esquema, digamos, la tabla de errores. En el caso de la parte analítica, lo que ocurre en el laboratorio, el error aleatorio, la precisión, el error sistemático, el sesgo. Tanto la precisión se puede determinar a través de análisis duplicado y el error sistemático utilizando material de referencia certificado a través de, por ejemplo, verificando la trazabilidad, ¿no?, en una evaluación de la veracidad de los resultados. Por otro lado, para el muestreo tenemos que también duplicamos muestras, solamente que en el caso del análisis duplicamos análisis, mientras que en el muestreo duplicamos muestras, es decir, que duplicamos el proceso de muestreo en ciertas ocasiones, ¿no? Para determinar el sesgo, en la parte analítica, bueno, ya dijimos la utilización de material de referencia, y para el muestreo, bueno, utilizando un objeto de muestreo de referencia, cosa que es bastante difícil de obtener, no siempre eso está disponible, o trabajando en un ejercicio interorganizacional de muestreo. Ahí tenemos entonces un esquema, X, la concentración del analito, lo que nosotros queremos en definitiva averiguar. Esto, X verdadero, es el valor verdadero de la concentración, epsilon muestreo, el error total debido al muestreo, y epsilon análisis, el error total referido al análisis, ¿sí? Entonces, básicamente, cada uno de estos, bueno, el valor verdadero no lo vamos a conocer, simplemente vamos a ver que el resultado obtenido va a tener, bueno, obviamente la componente referida al proceso de medición, el resultado analítico, lo que tiene que ver con la trazabilidad del resultado, más el error referido al muestreo, más el error referido al análisis, que como habíamos dicho, el error referido al muestreo suele ser bastante más grande que el error analítico en general, ¿no? Y también depende cuál sea nuestro objeto de muestreo. Por lo tanto, ahí tenemos el esquema de varianzas. La varianza de nuestra medición va a tener una componente de varianza de muestreo y otra componente de varianza analítica. Por lo tanto, si ahora pasamos lo pasamos al plano práctico, por decirlo de esa forma, la varianza ahora S, recordemos que sigma es el parámetro de la población y nosotros en realidad vamos a trabajar con una muestra de resultados, entonces ahora pasamos de sigma a S. La varianza de la medición, como dijimos, es igual a la varianza del muestreo más la varianza analítica. Por lo tanto, el desvío estándar de la medición será, bueno, la raíz cuadrada de la suma cuadrática de esos desvíos estándar del muestreo y desvío estándar del análisis, o la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de muestreo y analítica. Bien,
Entonces ahí tenemos x es igual a el valor verdadero más el error analítico del objetivo de muestreo más el error del muestreo más el error del análisis. El error objetivo se refiere a la variabilidad de concentración entre objetivos. Si es que, por ejemplo, estoy trabajando con más de un objeto de muestreo. Entonces, la varianza de medición va a ser la sumatoria de la varianza entre objetivos más la varianza de muestreo más la varianza analítica. La varianza, como dijimos, entre objetivos es este término que tenemos ahí, y eso entonces nos termina quedando, pasando al plano práctico, la varianza de medición igual a la varianza entre objetivos más la varianza de muestreo más la varianza analítica. Ahí tenemos en pantalla 4 métodos empíricos, estamos hablando, no nos olvidemos de la estimación empírica. Tenemos entonces 4 métodos empíricos para estimar la incertidumbre, que bueno, dependerán de varias cuestiones, ¿no? El método 1, que es el más utilizado, el que vamos a explicar con un poco más de profundidad, el más empleado, el que tiene la mejor relación costo-beneficio, ¿sí? Y que trabaja con duplicados, donde va a haber un solo muestreador, se va a utilizar un solo protocolo y por lo tanto obtendremos la precisión del muestreo y la precisión analítica. No tendremos en cuenta ni el sesgo analítico, perdón, ni el sesgo del muestreo, ni el sesgo analítico, con el diseño experimental. Eso no implica que el laboratorio haya determinado, por ejemplo, su sesgo utilizando un material de referencia. Pero con el procedimiento experimental que vamos a ver acá, para este método número 1, no nos va a ser posible estimar el sesgo, porque recordemos que para estimar el sesgo necesitamos un patrón de referencia. En este caso, para este diseño experimental, bueno, no vamos a trabajar con un patrón de referencia. El punto 2 habla de trabajar con más de un protocolo, con 2 o más protocolos, un solo muestreador, y bueno, como vemos ahí, va a haber múltiples protocolos. Durante el muestreo, tanto la precisión y el sesgo se va a obtener entre protocolos, ¿sí? Entonces, si se aplican 2 diferentes protocolos de muestreo, obviamente muy probablemente va a existir una diferencia significativa entre ambos. Por lo tanto, ese sesgo puede tenerse en cuenta de esa forma. Después, respecto de la parte analítica, bueno, ese diseño experimental nos va a permitir obtener la precisión analítica, pero tampoco el sesgo. Como dijimos en el caso anterior, es posible determinarlo en base a algún experimento extra, ¿no? Como de una verificación de la trazabilidad y demás. Borramos ahí un poco. Vamos con el punterito o con el marcador. En el tercer caso hablamos de varios muestreadores y de, por ejemplo, un solo protocolo. En este caso, cuando tenemos varios muestreadores, se supone que es un muestreador, por ejemplo, de distintas organizaciones, pensamos en lo que son los ejercicios interorganizacionales de muestreo, las pruebas colaborativas en muestreo. Bueno, se va a obtener entonces tanto el error aleatorio como el error sistemático entre muestreadores, y bueno, ya se va a trabajar con un método analítico, el cual va a tener evaluado esa precisión y el sesgo. Por ejemplo, habrá un solo laboratorio acreditado para un método de ensayo determinado que es capaz de medir la propiedad que se está estudiando. Bueno, después lo mismo en este caso, solo que la diferencia, además de tener varias personas, se tienen también varios protocolos o 2 o más protocolos. Entonces aquí va a haber una variación entre protocolos, entre muestreadores,
¿sí? Y bueno, la parte analítica va a tener determinado también ambos, el sesgo y el error analítico. La diferencia con el anterior es que aquí va a haber más de un protocolo. Así como en los interlaboratorios, hay interlaboratorios donde este, se trabaja con más de un método analítico. No siempre en un interlaboratorio se trabaja con un método analítico, a veces se utilizan más de uno. Bueno, hablamos ahora entonces del primero, con el cual ustedes van a probablemente tener más experiencia y el cual es más aplicable, ¿no? No hablamos tanto, no son muy comunes las pruebas colaborativas, tanto como los interlaboratorios, por lo tanto nos vamos a limitar al primero de todos, que es, vamos a borrar un poco de nuevo, que es, como decíamos, el más costo efectivo, ¿no? Donde hay un solo muestreador, un solo protocolo, mientras que el otro ya, por ejemplo, tiene varios protocolos, ¿sí? Entonces, salvo que ocurra eso, bueno, lo más aplicable es el primero de todos, el método de duplicados. Hablamos entonces de ese método de duplicados. Es más simple, como decíamos, tiene una mejor relación costo-beneficio. Y también anticipamos algo de esto, se va a basar en duplicar una pequeña proporción de las muestras primarias para un solo muestreador, ¿no? 10%, y eso implica no menos de 8 objetivos. Y esta es una tarea que vamos a realizar una sola vez, ¿sí? No significa que cada vez que vamos a muestrear vamos a tener que utilizar el 10%, vamos a tener que agregar un 10% más de mediciones para calcular la incertidumbre de muestreo, ¿no? Se supone que uno determina la incertidumbre y esa incertidumbre, mientras nos cambien las condiciones del muestreo, va a aplicar y va a ser siempre la misma. Lo que sí se suele hacer es, bueno, tomar muestras de control para realizar, hacer un procedimiento de muestreo de control para luego controlar que ese método de muestreo permanece bajo control estadístico. Lo mismo que se hace con un método analítico. Un método analítico, uno corre sus muestras, sus blancos, sus controles de calibración, etcétera, y una muestra de control, ¿no? Eso es para justamente evaluar que nuestro método analítico se encuentra bajo el control estadístico. Bueno, aquí va a suceder lo mismo. Cuando lleguen las muestras, va a llegar una muestra que va a provenir del proceso de control del muestreo, el control de la calidad del muestreo. Entonces, como dice, idealmente desde al menos 8 objetivos de muestreo seleccionados al azar. Vamos a ver cómo a eso lo aplicamos. Si solo existe un objetivo, los 8 duplicados se pueden tomar. Se puede trabajar con 8 duplicados, pero la estimación de la incertidumbre solo será aplicable a ese objetivo de muestreo. Las muestras duplicadas se toman repitiendo el mismo protocolo de muestreo nominal con variaciones permitidas que reflejan la ambigüedad en el protocolo de muestreo y el efecto de la heterogeneidad de la pequeña escala del analito de interés de ese protocolo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que bueno, las variaciones permitidas es, por ejemplo, si dentro del protocolo de muestreo se permite cambiar de recipiente, por ejemplo, eso se va a poder hacer. Si el protocolo de muestreo implica que a veces se puedan tomar 2 incrementos para una muestra en lugar de 4, por ejemplo, eso se debería hacer. Porque nosotros tenemos que determinar cuál es la variabilidad del muestreo para después esa variabilidad transformarla en una incertidumbre, ¿sí? Tal cual lo hacemos en el laboratorio analítico. En el laboratorio analítico, por ejemplo, decíamos, hay 2 operadores, es conveniente que en nuestro experimento para estimar la incertidumbre, basándonos en duplicado, trabajen los 2 operadores, porque eso es lo que habitualmente ocurre. Bueno, si el protocolo analítico implica que trabajen 3, 4, 5 muestreadores, 5 personas que muestrean, esas 5 personas deberían estar presentes en el experimento de duplicación de muestreo. Eso es lo que llamamos variaciones permitidas dentro del proceso de muestreo.
Bueno, y después el efecto de heterogeneidad a pequeña escala, bueno, implica la mínima heterogeneidad. Recuerden que en la primera charla hablamos que dentro de los errores estaba el error propio del proceso de muestreo y a eso teníamos que sumarle el error por la heterogeneidad. A nosotros nos interesa el error del muestreo, más allá que el objetivo de muestreo, el objeto de muestreo, sea más o menos, heterogéneo, ¿no? Entonces, por otro lado, aunque el método duplicado se describe generalmente en términos de una sola toma de muestras y protocolo, el mismo diseño se puede utilizar con diferentes muestreadores para incorporar luego la contribución entre operadores a la incertidumbre, ¿sí? Esto es un diseño experimental que ya vamos a ver en la clase próxima, que se llama de una partición, de dos particiones o tres particiones. Bueno, y eso va a depender de la cantidad de, por ejemplo, muestreadores que tengo, si queremos evaluar alguna otra condición. Bueno, y ese es el diseño experimental básico con el que vamos a trabajar, ¿no? Este es para el caso de un objeto de muestreo, pero dijimos que en lo posible va a depender de lo que muestremos. Si estamos muestrando un lote de alimento líquido, semisólido, una cinta transportadora de material, si vamos a muestrear una chimenea, si vamos a ir a muestrear un río, un arroyo, etcétera, los que a ustedes se les ocurran. Bien, de ese objeto de muestreo vamos a tomar la muestra, ¿sí? Y esa muestra la vamos a analizar por duplicado, ¿sí? Bien, pero a los fines de calcular la incertidumbre de nuestro muestreo, de ese objeto de muestreo vamos a tomar otra muestra, y acá viene el duplicado, ahí donde dice sample 2 o sample 2, la muestra 2 es el duplicado del cual hablábamos, y esa muestra también la vamos a analizar por duplicado. Entonces, cuando después apliquemos un método matemático, ya vamos a ver que existe aplicar el método de rangos o un análisis de varianza matemático estadístico, vamos a poder determinar la variación analítica. Si ustedes piensan esto, vamos a borrar un poquito de nuevo. Entre estos dos, entre el análisis para la muestra 1, ¿no? Entre el análisis 1 y el análisis 2 hay una diferencia. Acá tenemos una variabilidad, esa diferencia es una variabilidad analítica. Si a esto lo transformamos en varianza y lo promediamos con esta otra diferencia también transformada en varianza, me queda que, digamos, la varianza que yo calcule desde aquí a este nivel, ¿sí? Va a ser la varianza analítica. Eso es lo que decíamos en la primera tabla, en la tablita anterior que veíamos, ¿sí? Podíamos calcular la precisión analítica. Esa precisión analítica la vamos a calcular de esta forma, repitiendo el análisis para una misma muestra, repitiendo el análisis para una misma muestra. Esto se repite unas 8 veces, como dice ahí, y vamos a tener análisis 1, análisis 2, análisis 1, análisis 2, de nuevo lo mismo para el otro objeto de muestreo, y de nuevo lo mismo para el otro objeto de muestreo, y así 8 veces. Con todos esos duplicados analíticos, con todos esos resultados de los duplicados analíticos, vamos a poder calcular una varianza analítica. Eso nos da la precisión analítica, básicamente, que podrá ser, por ejemplo, si ya queremos hilar un poco más fino en el laboratorio, una variabilidad en condiciones o una precisión en condiciones de repetibilidad. Bien, seguimos. Vamos a borrar de nuevo. Si ahora hacemos la diferencia entre el resultado de la muestra 1 y la muestra 2. Para el otro objeto de muestreo lo mismo. La diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2. El otro objeto de muestreo lo mismo. Vamos a tener 8 diferencias. Con esas 8 diferencias podemos construir o podemos calcular una varianza entre muestras. Esa varianza entre muestras me va a dar a mí, esa varianza entre muestras va a tener una componente que va a ser la variación analítica, porque viene desde abajo, ¿sí? Esta variación entre muestras va a tener una componente de variación analítica
y a su vez una componente de variación del proceso de muestreo. Ahora, si nosotros seguimos subiendo, supongamos que esto lo repetimos y hay varios objetos de muestreo, vamos a poder tener la variabilidad de ese objeto de muestreo, ¿sí? Si supongamos que acá tenemos objeto de muestreo 1, después vamos a borrar, se me llena muy rápido. Entonces vamos a tener objeto de muestreo 1, objeto de muestreo 2, objeto de muestreo 3 y así hasta llegar el 8. Si yo calculo una varianza, esa varianza me va a dar la variabilidad entre objetos de muestreo, pero a su vez esa varianza que yo calculo aquí arriba va a tener la componente de la variabilidad entre muestras debido al proceso y la variabilidad entre análisis, ¿sí? Entonces, bueno, existen métodos matemáticos que me permiten separar esas tres varianzas. Yo voy a tener la varianza analítica, la varianza de muestreo y la varianza entre objeto de muestreo, o lo que podemos llamar después la variabilidad la heterogeneidad de ese muestreo. Esto que estamos viendo acá se denomina diseño experimental balanceado para la estimación empírica de la incertidumbre. Como podrán ver, no estamos ahondando en la parte estadística. Vamos a mencionar después análisis de varianza simplemente como modo de cálculo. Después el que quiera podrá profundizar algo más o en todo caso ver algún seminario de estadística de ANOVA y demás de los cuales ahí tenemos disponibles, ¿no? Pero bueno, si no, eso se nos iría. Este seminario está pensado para que dure 3 horas. Imagínense si empezamos a hablar de estadística, eso se va a ir a varias horas más, ¿no? Entonces la idea es que esto sea aplicativo. Después el que quiera profundizar algo más o me quiere consultar, no hay absolutamente ningún problema. Bien, como bueno, eso que dijimos acá, ahí está expresado. A este nivel vamos a tener la varianza entre análisis, que se llama la precisión analítica, le vamos a llamar así. Esta es la varianza entre muestras, que le vamos a llamar la precisión del muestreo, la denominamos de esta forma. Y acá vamos a tener la variabilidad entre objetos de muestreo. Entonces, como dice ahí, es conveniente trabajar una sola vez, cuando planificamos calcular la incertidumbre de muestreo, el 10% de los objetos de muestreo para hacer este estudio, ¿no? Y lo conveniente es que sea n mayor o igual a 8. Si es mayor que 8, obviamente mejor. Si es 8, bueno, está bien. Y si es menor que 8, bueno, va a tener ya afectada una incertidumbre estadística importante. Pero bueno, a veces es caro, es complicado y demás. Y bueno, a veces nos toca trabajar con solamente 4 objetos de muestreo. Bueno, es mejor eso que nada, ¿no? Pero siempre es conveniente, de acuerdo a la sugerencia de la normativa, trabajar con n igual a 8. Entonces, fíjense que acá para un objeto de muestreo yo tengo 4 mediciones. Si tuviese 8 objetos de muestreo, 8 por 4, 32 mediciones. 32 mediciones, 16 muestras, ¿sí? Bueno, como para que vayan haciendo el cálculo del costo que va a tener eso. Habrá análisis que son muy costosos, análisis que por ahí no son tanto. Ustedes después verán, eso ya es otro tema. Bien, la varianza entonces causada por la preparación de la muestra física puede estar incluida en la varianza de muestreo realizando una preparación independiente en cada uno de los duplicados de las muestras, ¿no? Tengan en cuenta que en este proceso, fíjense que acá va desde el objeto de muestreo, supongamos que es una pila, un lote de un material sólido, se toman las muestras y en este proceso de toma de muestras hay un transporte. Fíjense que desde aquí hasta aquí hay un camino hacia el laboratorio. Entonces, cuando se está tomando la muestra, el procedimiento de toma de muestra, el trasvase de la muestra al recipiente, la preservación de la muestra, el agregado de reactivos o la cadena de frío, refrigeración, etc. Y luego el transporte de la muestra hacia el laboratorio. Dependiendo, la muestra puede ser muy estable o puede ser muy sensible a la temperatura o puede estar degradándose en el tiempo, etc. Entonces, entre la muestra que se tiene hasta que llegue al laboratorio pueden ocurrir muchas cosas y eso va a generar
variación, ¿no? Bueno, como dice ahí, la varianza causada por la preparación de la muestra física puede ser incluida en la varianza de muestreo realizando una preparación independiente en cada uno de los duplicados. Entonces pensemos también en la parte práctica. Esa muestra que tenemos ahí, le vamos a tener que aplicar el método completo. Si es tomar la muestra, probablemente esta muestra la tengamos que homogeneizar. Luego de ese homogeneizado de la muestra vamos a tener una porción. Si esa porción de muestra la tenemos que digerir, bueno, tenemos que tomar la porción de muestra, digerir lo demás, aplicarle el procedimiento analítico completo. Lo mismo que acá. Entonces, bueno, vamos a tener ahí una variabilidad. Y además, fíjense que si acá nosotros tenemos una muestra sólida, me gusta hablar de muestra sólida cuando me quiero referir a la heterogeneidad de la muestra. Entonces, si la muestra es heterogénea y esa muestra, bueno, se tiene que mezclar, a veces una muestra que es muy heterogénea, por más que se mezcle, bueno, la heterogeneidad en cierta forma sigue prevaleciendo y bueno, eso va a estar afectado acá. La heterogeneidad de la muestra se va a ver reflejado acá. Si bien acá estamos hablando de precisión analítica, bueno, también va a estar afectado por la heterogeneidad de la muestra y esa heterogeneidad de la muestra, esa varianza por heterogeneidad de la muestra, va a ir a parar, a la varianza entre análisis. Bueno, con este simple cuadro, fíjense que podemos encontrar varias cuestiones, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan, estoy tratando de borrar acá, lo importante es que ustedes sepan interpretar cuáles son las fuentes de variabilidad utilizadas, ¿sí? Recuerden que el análisis, como decíamos recién, se hace a partir de una muestra, que se toma de una muestra más grande, ¿no? El submuestreo, la preparación de la muestra, si es que hay que, además después de submuestrear, hacer una molienda de la muestra o algún procesamiento, algún procedimiento físico, bueno, etcétera. Todo eso va a estar probablemente incluido acá. Bueno, también cuando se toma la muestra desde ese objeto de muestreo, es antes de que esto se transforme en la muestra 1, puede estar sufriendo varios efectos, como por ejemplo una muestra compuesta, después el homogeneizado de esa muestra completa, digamos, la molienda también para llevarla a un determinado tamaño de partícula o una determinada distribución de tamaño de partícula, etcétera, ¿no? Puede estar todo eso también incluido acá, si es que estamos hablando de muestras sólidas. Si son muestras líquidas, es un poco más simple, ¿no? El proceso de toma de muestras. Bien, después decíamos que, o seguimos, alternativamente, esta varianza se puede estimar por separado mediante la inserción de un nivel extra de replicación en el diseño experimental. Bueno, este diseño experimental es bastante simple, pero puede complicarse cuanto uno quiera. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar la varianza de submuestreo, es decir, vamos a borrar de nuevo. Si yo quisiera determinar la varianza de submuestreo, bueno, aquí debería agregar otro nivel. A esta muestra, tomar una muestra y tomar otra muestra, y a su vez a esa muestra que tomo, dividirla en dos partes o en dos análisis. Entonces voy a tener acá una etapa intermedia que va a ser la varianza de submuestreo. Entonces, ya en lugar de tener 4 por 8, 32 mediciones, voy a tener el doble, 64 mediciones. Recuerden que esto va multiplicándose factorialmente hacia abajo, ¿no? Si yo aplico un nivel más, ya en vez de tener 64 voy a tener 128 y así sucesivamente. Entonces, bueno, 8 es un nivel más o menos aceptable, que está en compromiso, digamos que muestra una relación de compromiso entre la cantidad de trabajo y la información estadística con una incertidumbre estadística aceptable. Bien, esto ya entonces lo dijimos.
esa replicación uno puede agregar múltiples replicaciones. Y alguna vez también me pasó en algún estudio que se quería evaluar, por ejemplo, era una misma compañía que tenía distintos tanques de combustible en distintos lugares geográficos. Entonces también se quería evaluar la variabilidad de ese mismo combustible en distintos lugares geográficos. Entonces, bueno, además de haber la variabilidad entre objetos de muestreo, aplicábamos la variabilidad entre otros objetos de muestreo en distintos lugares, ¿no? Entonces eso implicaba agregar un nivel adicional, ¿no? Entonces eso también se va multiplicando factorialmente, como decíamos recién. Bien, entonces el diseño balanceado propuesto solo dará la desviación estándar de la repetibilidad de las mediciones analíticas, ¿sí? Esto es lo que nos va a generar. A través de las varianzas, uno ya sabe que la varianza es la raíz, la varianza es el desvío estándar al cuadrado. Aplicando la raíz cuadrada de la varianza obtenemos el desvío estándar. El componente aleatorio de la incertidumbre, entonces, como decíamos, perdón, el componente aleatorio de la incertidumbre puede ser estimada mediante la aplicación de análisis de varianza, como dijimos recién, o por cálculo de rango de las mediciones de las concentraciones en las muestras duplicadas. No es nada complejo. Análisis de varianza, bueno, se puede hacer de manera manual o con una aplicación como que está en cualquier computador como Excel, de manera automática. El trabajo con rangos, bueno, sí, ya implica un poco más de trabajo manual, pero bueno, no es nada complejo. Una vez que uno elabora una plantilla, ya eso queda y se puede aplicar. Esta forma de estimar la incertidumbre se aplica a cualquier protocolo de medición que se esté empleando con, bueno, su número especificado de incrementos, de muestras y de repeticiones de análisis. Es decir, aplicar, cuando uno, básicamente replicar la medición. Cuando vamos a replicar la medición tenemos que tener en cuenta de que usemos el protocolo tal cual lo usamos habitualmente. Si cambiamos el protocolo de lo que lo usamos respecto de lo que lo usamos habitualmente, bueno, obviamente ya esa incertidumbre no va a ser una incertidumbre real, sino que podrá estar sobredimensionada o infradimensionada, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que repetir el procedimiento tal cual. Como decíamos, si en el procedimiento trabajan tres operadores diferentes, si a campo habitualmente van tres operadores diferentes, tres muestreadores diferentes, bueno, en este experimento deberían trabajar los tres muestreadores diferentes y serán seleccionados de una manera aleatoria, ¿no? Recordemos que utilizar la aleatoriedad para seleccionar muestreadores, incluso equipo de muestreo, incluso objetos de muestreo que vamos a tener en cuenta, tenemos que hacerlo de manera aleatoria para eliminar cualquier fuente de subjetividad que pudiera haber y que eso vaya a generar algún sesgo, ¿no? Utilizando la aleatoriedad evitamos o minimizamos la posibilidad de sesgo. Bien, entonces tenemos que la incertidumbre de la medición va a ser igual a 2 veces el desvío estándar de la medición. Y bueno, la incertidumbre porcentual relativa será igual, bueno, a esa 2 veces la medición dividido la concentración obtenida de ese objeto o promedio de múltiples objetos multiplicado por 100. De igual modo, la incertidumbre analítica va a ser igual a 100 por 2S la incertidumbre analítica. Recordemos que este 2 es un factor que expande la incertidumbre, ¿no? Se supone que tenemos alguna noción de lo que es el concepto de incertidumbre, ya algo hablamos en la clase anterior de incertidumbre expandida. Este 2 es un coeficiente de expansión de la incertidumbre para llevarla desde el 68% al 95%, ¿no? Bueno, recordemos que existen dos maneras de informar o de reportar o de trabajar con la incertidumbre. Una es teniendo en cuenta la unidad. Si nosotros nos muestrando un río por el cual estamos determinando demanda química de oxígeno en miligramos por litro, bueno, esta incertidumbre tendrá unidades de
miligramos por litro, mientras que esta otra es una incertidumbre relativa porcentual, es el equivalente a lo que sería un coeficiente de variación porcentual, solamente que aquí es una incertidumbre porcentual, que tiene en cuenta la variabilidad total, al 95% de confianza. Es una incertidumbre expandida. Bueno, ahí tenemos la analítica, la de muestreo, y podemos tener una variabilidad o una incertidumbre entre objetos de muestreo, que eso se puede determinar. Pero lo que nos interesa a nosotros y a lo que nos orientamos con este curso es el incertidumbre de muestreo. Yo hoy puedo ir a muestrear un determinado terreno, una determinada área de un determinado terreno, y ese terreno, comparativamente con otro terreno que muestre el mes pasado, por ejemplo, puede tener una distinta heterogeneidad para el analito que a mí me interesa, para la propiedad que yo estoy midiendo. Bueno, esa heterogeneidad va a ser diferente, pero la incertidumbre de muestreo debería ser igual. Entonces, ahí está la diferencia. La incertidumbre de muestreo va a ser la misma independientemente del objeto de muestreo. Lo que sí va a variar es la heterogeneidad de ese objeto de muestreo, o por otro lado, la incertidumbre analítica también va a ser la misma. Estoy utilizando el mismo método analítico. Bien. Debido a que la incertidumbre en muchos sistemas de medición está dominado por la heterogeneidad dentro del objeto de muestreo, el uso del método de duplicados más simple a menudo da una estimación razonablemente fiable de la incertidumbre. El método más simple que hemos utilizado, que dice ahí, es el que hemos visto hasta ahora. Los estudios de los sistemas ambientales han demostrado que los efectos entre operador y entre protocolo son a menudo bastante más pequeños que los causados por la heterogeneidad. Lo que decíamos recién, básicamente, cuando se hace un experimento de este tipo, se observa que hay una variabilidad por heterogeneidad que puede ser bastante grande comparativamente a variaciones entre protocolo y entre operador que pudieran haber. Bueno, ahí tenemos una herramienta, ese diseño experimental que veíamos recién, que se llama partido, doblemente partido, triplemente partido, por la cantidad de niveles que pueda tener, aplica a este tipo de estudios y bueno, en base a las variabilidades que querramos encontrar, las varianzas que querramos encontrar, será la cantidad de particiones que le hagamos, ¿no? Y obviamente que esa cantidad de trabajo, como decíamos, empieza a incrementarse notablemente a medida que vamos agregando particiones. Por ejemplo, queremos estudiar efectos entre operadores, efectos entre protocolos, etc. El que vimos era el más simple y es bastante útil y digamos que suficiente para la evaluación de la incertidumbre de un método de muestreo. Muchas veces la heterogeneidad, la variabilidad entre objetos de muestreo no me interesa demasiado, la variabilidad entre operadores por ahí tampoco, simplemente la variabilidad del objeto de muestreo. Volviendo un poquito al cuadro, por ejemplo, si aquí en esta obtención de muestras trabajan distintos operadores, supongamos que hay tres operadores. Objeto de muestreo trabaja el operador 1, el 2, en el objeto de muestreo 2 trabaja el 1 y el 3, en el otro trabaja el 2 y el 3, y así variando de manera aleatoria. Cuando se obtenga la variación entre muestras, como dice ahí, va a estar incluida la variación entre operadores, porque además de variar la muestra, se variaron los operadores. Ahora, si yo quiero conocer cuál es la variación entre operadores, bueno, pondré una partición. Haré que el operador 1 muestre 1 y 2, el operador 2 muestre 1 y 2, y así tendré entonces la variabilidad dentro de operadores y la variabilidad entre operadores, ¿no? Bueno, eso dependerá de la cantidad de particiones que yo le quiera agregar. Bueno, la aplicación rutinaria del método de duplicados también nos va a ser útil como una forma de control de la calidad continua del método de muestreo. Lo que decía recién, una vez que nosotros estimamos la incertidumbre y si utilizamos esa incertidumbre para validar el método de muestreo, bueno, ese mismo diseño ya no con 8 objetos de muestreo, sino con uno solo, tomando simplemente
dos duplicados, por ejemplo, yo puedo más o menos estimar esa incertidumbre y ver si esa varianza de muestreo sigue siendo igual o diferente, ¿no? Podemos plantear cuál es el nivel máximo de variabilidad en base a una prueba F y bueno, determinar si ese método de muestreo permanece bajo control estadístico, ¿no? Y es lo correcto, digamos, una vez que uno estima la incertidumbre, listo, verificar que esa incertidumbre se sigue manteniendo, porque de pronto el operador puede de alguna manera ganar variación porque, bueno, a veces el fastidio, el tener que repetir operaciones y demás, hace que la gente por ahí se canse y pierda o pierda de alguna manera cuidado en su trabajo y eso va a generar por ahí una mayor variación. Los equipos de muestreo también tienen una vida útil limitada, bueno, distintos factores pueden estar afectando y haciendo que esa variabilidad cambie en el tiempo. Entonces, bueno, esa variabilidad puede incrementarse o al contrario puede disminuirse. Por ahí estamos informando una incertidumbre de muestreo que es más grande de la que en realidad es. Entonces esa incertidumbre de muestreo la calculamos hace 5 años atrás y nunca volvimos a recalcularla. Eso, bueno, muy probablemente haya cambiado para mejor, tengamos una incertidumbre más pequeña, porque el personal, a medida que pasa el tiempo, fue ganando experticia y eso hizo que la incertidumbre se haga más pequeña. Entonces, bueno, es conveniente controlar a través de una carta de control, como se hace de una manera similar a lo que se hace en el control analítico, solo que aquí no vamos a poder controlar el sesgo, solamente vamos a poder controlar la variación. Ya vimos que no es posible determinar el sesgo aquí. Por otro lado, pueden obtenerse datos cuantitativos de la calidad del muestreo en lugar de confiar únicamente en el supuesto de que las muestras son representativas si se toman empleando un protocolo correcto, ¿sí? Bien, esto implica que de pronto puede existir un protocolo de referencia que puede ser, por ejemplo, un protocolo que implica una gran toma de muestras, implica una gran cantidad de trabajo y de pronto conseguimos un protocolo alternativo que nos brinda una buena, digamos, un buen muestreo, pero con menos trabajo. Entonces, bueno, podemos utilizar el protocolo original como de referencia y el protocolo alternativo lo evaluamos en contra de y si el resultado es bueno, eso es aceptable. Bueno, en ese caso ese protocolo de referencia nos daría un valor patrón, un valor de referencia justamente que nos serviría para comparar. Bien. Existe una técnica que se llama variografía y que también se sugiere como un medio empírico más para la estimación de la incertidumbre de la medición de las fuentes combinada de muestreo y análisis. Bueno, yo ahora que me acuerdo omití mencionarlo en el cuadro ¿sí? Donde tenemos los 4 métodos y aparece el método variográfico. El método variográfico, volvemos, lo que hace es mostrarme cómo evoluciona la varianza, la variación de un sistema respecto de distintos incrementos. Es particularmente útil en situaciones donde hay una gran variación en escala espacial o en escala temporal de una concentración. Por ejemplo, un contaminante que se puede cuantificar y modelar. Geoquímica de rocas y suelos, control de emisiones de aguas residuales, etc. Cuando se han tomado un gran número de muestras distribuidas uniformemente. Entonces, uno plantea hacer un muestreo a intervalos regulares y va determinando cómo varía esa concentración en función de el incremento de muestreo, como decíamos recién. Bien, pasamos, ya después nos vamos a detener en un ejercicio para que veamos en qué consiste la técnica variográfica.
y que la pueden aplicar justamente para obtener información de ese muestreo, sobre todo, como decía ahí, en lugares donde ocurre gran variación, como puede ser un efluente que circula a través de un ducto, de un gas, de un producto que va saliendo desde una planta de producción, un producto intermedio también, etcétera, lo que a ustedes se les ocurre. Bien, vamos ahora al otro enfoque. Bueno, ya hablamos muy rápidamente de lo que son las técnicas variográficas. Esto va a quedar bastante más claro con un ejemplo que lo vamos a reproducir en el PowerPoint, digamos, y si tenemos tiempo, hacerlo a mano en una plantilla. Bien, vamos al enfoque de modelado, ¿sí? Que era el otro, era el bottom-up, el que tenía en cuenta todas las fuentes de incertidumbre, pero que, bueno, en este caso utilizaba un modelo teórico. Bien, este enfoque de modelado identifica todas las fuentes de incertidumbre, cuantifica la contribución de cada fuente y luego combina todas las contribuciones como un presupuesto, digamos, las combina todas para dar una estimación de la incertidumbre típica combinada. Y después esa incertidumbre típica combinada se expandirá multiplicándose por 2 y generando así un intervalo de confianza al 95%. En el proceso, el método de medición se separa en todos sus pasos individuales, así tal cual se hacía en un método analítico, la famosa aproximación ISO, que separaba cada una de las fuentes y demás. Es un poco más complejo, esto implica varias aproximaciones que a veces no son tan ciertas. Bien, la incertidumbre de medición generada por cada uno de estos pasos se estima de manera independiente o bien empíricamente o por otros métodos. La incertidumbre combinada se calcula entonces mediante la combinación, como siempre, de la incertidumbre de todos los pasos por los métodos apropiados. Este enfoque está bien establecido para los métodos analíticos, pero recientemente se está aplicando al proceso de muestreo. Para los sistemas de partículas, la teoría del muestreo utiliza un enfoque similar para la identificación de 7 tipos de errores de muestreo. Cuando hablamos de sólidos, partículas, entra en juego esa teoría de Pierre-Guy que les había mencionado en la clase anterior. Y bueno, uno de esos errores que tiene en cuenta esa teoría es el denominado error fundamental, que se calcula usando una ecuación basada en un conocimiento detallado de las partículas individuales de las que se tomaron muestras. Imagínense un suelo, imagínense un material molido, un material tal cual o semi molido, un medicamento en polvo, bueno, etcétera, formado siempre por partículas, obviamente. La teoría del muestreo se ha propuesto como un método adecuado para la estimación de incertidumbre de muestreo. Esa teoría se basa en el modelo teórico propuesto por Pierre-Guy, que es Pierre-Guy o Pierre-G. Alguien me corregirá, que sepa francés, no es mi caso. Que bueno, es una teoría bastante aceptada y muy utilizada actualmente para comprender un proceso de muestreo, o para explicar un proceso de muestreo. La mayoría de los errores de muestreo, que ya habíamos hablado de esos 7 errores anteriormente, lo vimos en una tabla, ahora lo vamos a ver de nuevo. La mayoría de los errores de muestreo, excepto los errores de preparación, son debidos a la heterogeneidad del material, que se pueden dividir en dos clases. La heterogeneidad por constitución, vimos un gráfico denominado CH, y dos, la heterogeneidad de la distribución, ¿no? Una partícula distintas partículas van a estar, si bien forman un todo, esas distintas partículas van a tener distinta constitución entre sí. Dos partículas no van a estar exactamente constituidos del mismo material. Y por otro lado, esas partículas no van a estar distribuidas de manera homogénea. Entonces esos son los dos errores básicos. Ambas heterogeneidades pueden matemáticamente ser definidas y, bueno, estimadas experimentalmente. La heterogeneidad por constitución se refiere, como hemos dicho,
al hecho de que todos los materiales naturales son heterogéneos, es decir, que consisten en diferentes tipos de partículas, ¿no? Como hemos dicho, moléculas, iones y granos. La distribución es heterogénea también si las partículas no se distribuyen al azar en el objetivo de muestreo, que puede ser un lote, etcétera. Bueno, ahí tenemos el error total, que como vemos tiene el error de muestreo total y el error analítico total. Podemos decir que el error analítico total es una combinación de los efectos sistemáticos y los efectos aleatorios, y lo mismo para el muestreo. Vemos entonces que ahí se van separando el error de materialización del punto, el error de pesada. A su vez, el error de materialización del punto tiene el error de delimitación del incremento, el error de extracción del incremento, el error de preparación de la muestra y también de incremento. Después, el error de selección del punto tiene a su vez un error basado en la selección del punto a rango largo y un error de selección del punto periódico. Bueno, no nos vamos a detener a explicar cada uno de esos errores, pues ya implicaría meterse en la teoría de muestreo, que bueno, eso lo dejaremos para otro seminario, si no, no nos van a alcanzar estas 3 horas que tenemos acá. Bien, de allí entonces finalmente obtendremos, además de esos errores, el error fundamental y el error después de agrupamiento. Entonces tenemos que el error, vamos a cambiar ahí un poco el puntero, que el error de estimación global, ¿sí?, es la suma del error total de muestreo y el error total analítico, y después, bueno, ese error total de muestreo es la combinación de todos los errores que hemos descrito anteriormente. Bien, el error, la determinación del error total, que Pierre Guy llama el error de estimación global, es la suma del error de muestreo total y el error total de análisis, como acabamos de ver. Los componentes del error total de muestreo se pueden dividir en 2 grupos principales: errores de muestreo incorrecto, errores de muestreo correcto. Algunos errores de muestreo incorrecto, que bueno, no lo podemos sacar encima, surgen de lo que Lagun se refiere a los errores como groseros. Lagun se refiere a la guía para el cálculo de incertidumbre en las mediciones en el laboratorio, ¿no? Entonces a eso se refiere con el muestreo incorrecto. Vamos a ver ahí algunos ejemplos. Y como tales, esos errores groseros están incluidos en la estimación de la incertidumbre. Por ejemplo, un operador analítico no sé, está inadecuadamente capacitado, bueno, eso sería un error grosero. Entonces la guía no contempla calcular la incertidumbre en ese tipo de casos, que son errores bastante difíciles de tener en cuenta y demás. Bien, en cambio, los errores de muestreo correcto ocurren dentro de las buenas prácticas y pueden ser considerados para su inclusión dentro de las estimaciones de la incertidumbre, siguiendo el enfoque de la guía ISO-GUM. Bien, esos errores de muestreo incorrecto surgen de equipos y procedimientos que no siguen las reglas del buen muestreo definidos en la teoría de muestreo. El error de delimitación del incremento es el error que se genera si la forma de la muestra no es la correcta. El dispositivo de muestreo debe ser diseñado de modo que pueda extraer la muestra, el perfil de la muestra prevista, es decir, todos los componentes tienen que tener la misma oportunidad, posibilidad, probabilidad de terminar en la muestra, lo que decíamos también en la clase pasada. De lo contrario, se va a generar un sesgo, se crea ese error de extracción, de incremento, como dice ahí. Los errores de preparación de la muestra tienen también varias causas posibles, como, bueno, ya saben, contaminación, pérdida, alteración y demás, ¿sí? Eso es lo que denominamos errores de muestreo incorrecto. Entonces,
Si nosotros nos aseguramos de que la delimitación del incremento es adecuada, es correcto, obviamente este error se va a hacer mínimo. Lo mismo si logramos hacer un muestreo que sea donde, digamos, donde se mantenga esa primera regla del buen muestreo, que es que todas las partes de ese objeto de muestreo tienen que tener la misma probabilidad de terminar en la muestra que nosotros tomamos, también ese error va a ser mínimo. Y lo mismo, si nosotros aseguramos recipientes limpios, personal capacitado, que se utilicen los elementos adecuados, guantes, recipientes que no vayan a liberarme algún material que interfiera o que sea el mismo analito que yo estoy analizando, que estén bien cerrados, adecuadamente preservados, etcétera, se va a suponer que estos errores se hacen pequeños, ¿no? Entonces, los errores de los muestreos incorrectos tienen las siguientes características en común. Crean un sesgo de muestreo y aumentan la varianza total de una manera impredecible. Yo no puedo saber si una muestra se me contamina, cuánto de contaminada. No hay un modelo matemático que me permita conocer eso. Si se me contaminó porque el recipiente liberó el material, o sea que me contaminó porque dejé abierta la muestra y cayó una partícula de polvo, o se me mezcló con otra muestra, o no estaba bien lavado, entonces es imposible de predecir. Son circunstanciales esos errores y por lo tanto cualquier intento de estimarlos experimentalmente obviamente es inútil, como decimos recién. Porque bueno, resulta caro y los resultados no se pueden generalizar, ¿no? Son impredecibles, como dice ahí. La forma correcta entonces es minimizarlo. Como no podemos determinarlo, tenemos que minimizarlos o eliminarlos. Auditar cuidadosamente los equipos y procedimientos mediante la sustitución de dispositivos y procedimientos estructuralmente incorrectos con los que sí siguen las reglas de ese muestreo correcto, ¿no? Ya vimos en la clase pasada, les decía que hay en la parte de contenidos gratuitos de metroquímica.net un seminario gratuito que habla de auditorías de sistemas de muestreo. Y debe agregarse formación suficiente al personal de muestreo para que no cometa ese tipo de errores, porque generalmente ocurren por eso, ¿no? Por la falta de formación. Bien, cuando se eliminan entonces los errores de muestreo incorrecto, quedan solamente los errores de muestreo correcto, y bueno, eso ya no los podemos eliminar, también de alguna manera lo podemos minimizar. Estos errores pueden ser modelados y se utilizan para la estimación de la incertidumbre en el muestreo. El error fundamental del muestreo es de los más importantes y ese error sí lo podemos modelar. Ese error fundamental de muestreo que vimos hace un rato es el mínimo error de un procedimiento de muestreo ideal. Es el error de base, por decirlo de alguna manera. En última instancia, depende del número de partículas críticas en la muestra. Ya vamos a ver una fórmula. Para gases homogéneos y líquidos, este error es muy pequeño, porque ya no estamos hablando de partículas agregadas, sino que estamos hablando de moléculas, de átomos de iones. Para gases, bueno, ya dijimos, para sólidos, polvos y materiales particulados, especialmente a bajas concentraciones de partículas fundamentales, este error fundamental es bastante considerable. Si el lote que vamos a muestrear puede ser tratado como un objeto unidimensional, por ejemplo una cinta transportadora del mineral, es un objeto unidimensional. No, ese sería bidimensional, porque tenemos un plano X y un plano Y. Podríamos pensar como objeto unidimensional un caño por donde circula un líquido, donde lo que hacemos es, para tomar la muestra, abrir una llave, un grifo y tomar la muestra. Entonces ahí estamos haciendo un muestreo unidimensional. Si en lugar de muestrear un tanque, por ejemplo, en distintas partes de un tanque en 3 dimensiones, muestreamos ese líquido antes de que llegue al tanque, abriendo un grifo, una llave, desde un caño que es el que lleva el líquido al tanque. Bueno, si el lote a muestrear puede ser tratado como un objeto unidimensional, los modelos de error de muestreo fundamentales pueden utilizarse para estimar la incertidumbre de la toma de muestras.
Si el lote no puede ser tratado como un objeto unidimensional, por lo menos el error de selección de punto tiene que ser tenido en cuenta cuando se estima la varianza de las muestras primarias, ¿no? Fíjense que ahí sí, ya estamos teniendo una dimensión o dos dimensiones más. Por lo tanto, ahí tenemos ese error de selección de punto. Si la preparación de la muestra y la reducción de tamaño mediante división se llevan a cabo correctamente, los modelos de error de muestra fundamentales pueden ser utilizados para la estimación de los componentes de la varianza generados en estos pasos. Bien, si el valor esperado para el número de partículas críticos en la muestra se puede estimar fácilmente como una función del tamaño de la muestra, puede utilizarse la distribución de Poisson o la distribución binomial como modelo de muestreo para estimar la incertidumbre de muestreo. En la mayoría de los casos, el modelo de error fundamental de muestreo es el que puede utilizarse y el que vamos a ver. Si el material a muestrear se compone de partículas que tienen diferentes formas y distribuciones de tamaño, va a ser difícil estimar el número de partículas críticas en la muestra. Sí, uno tiene partículas más o menos iguales en tamaño, conociendo el tamaño de la partícula y el volumen de esa muestra, ya sabemos más o menos aproximadamente cuántas partículas componen eso. Bien, si el material a muestrear se compone de partículas que tienen diferentes formas y distribuciones de tamaño, que es difícil estimar el número de partículas críticas en la muestra, y ahí vemos entonces una ecuación que puede estimar la varianza relativa de ese error fundamental de muestreo. Ahí tenemos sigma r, que es el desvío estándar relativo del error fundamental. El error es el desvío estándar relativo del error fundamental. Bien, eso es igual a sigma a sobre sigma L, donde sigma a es el desvío estándar en concentraciones, en unidades de concentraciones de la muestra, eso se puede determinar. Sigma L es la concentración media de ese lote, desvío estándar en concentraciones, y la concentración de ese lote. Y D es el tamaño de muestra, el tamaño de partícula, en un 95%, digamos, en un nivel de confianza del 95%, ms es el tamaño de la muestra, y ml es el tamaño del lote. Todo eso se puede determinar. Bueno, vemos que es C, es una constante de muestreo que depende de las propiedades del material de la muestra. C es el producto a su vez de cuatro parámetros, F, G, beta y C. F es el factor de forma, que distintos tipos de partículas, ya lo vamos a ver, van a generar distintos factores. G, el factor de distribución de tamaño, G igual a 0,25 para la amplia distribución de tamaños y G igual a 1 para tamaños de partículas uniformes. En la mayoría de los casos utilizaremos G igual a 0,25, pero acá hay una incertidumbre porque tal vez nuestro tamaño de partícula sea un poquito más uniforme y sea 0,4, por ejemplo. Beta es el factor de liberación para los materiales en donde las partículas están completamente liberadas. Beta es igual a 1. Por ejemplo, imagínense, no sé, estamos muestreando para ver la ley de cobre en un material, y si tomamos una partícula va a tener una partecita con mineral de cobre y otra parte con otros minerales que no nos interesan. Bueno, no recuerdo ahora técnicamente cómo le llaman a eso que no es el mineral que a mí me interesa. ¿Sí? Eso va a tener un grado de liberación. Ahora, si encontramos una partícula y esa partícula es enteramente el mineral de cobre, bueno, eso va a tener, eso se supone que está completamente liberado y le vamos a asignar un beta igual a 1. También es un parámetro experimental que se tiene que determinar, es decir, el grado de liberación del material. Obviamente vamos a tener distintas partículas, distintos tamaños de partículas, y partículas que van a estar todas con distintos grados de liberación. Obviamente que podremos tener un lote con un promedio de grado de liberación más grande que otro, etc. Para el material no liberado,
debe emplearse la siguiente ecuación empírica, donde se ha sugerido valores de x de 0,5 a 0 a 1,5. Bueno, ahí tenemos una fórmula para calcular el beta para material no liberado, que, bueno, puede ser bastante común. Donde, bueno, continuamos. C, como decíamos, es que proviene de acá arriba. Terminamos con esto, con la fórmula de arriba. C es el factor de constitución y se puede estimar si las propiedades de los materiales necesarios están disponibles mediante el uso de esta fórmula, donde tenemos A sub L, que es la concentración media del lote, alfa, la concentración del analito en las partículas críticas, rho C es la densidad de las partículas críticas y no estoy seguro el nombre de la letra, yo le digo rho, pero me corrigen por favor, y rho M la densidad de las partículas de la matriz o diluyente. Bien, son todos parámetros específicos. Si las propiedades de los materiales no están disponibles y son difíciles de estimar, la constante de muestreo C siempre puede estimarse experimentalmente, ¿no? Bien, materiales de referencia certificados, por ejemplo, son un grupo especial de materiales para los cuales la constante de muestreo se puede estimar a partir de datos existentes. Bueno, ahí tenemos entonces, bueno, ahí fíjense, el grado de liberación, beta igual a 1, grado de liberación, bueno, que se puede calcular en base a estos parámetros, L sobre D. Y ahí tenemos entonces el factor de tamaño de forma, F igual a 1 para esta forma, F igual a 0,5 para esta otra, son F0,5, F0,1 para una partícula que parece un disco, bueno. Por defecto, en la mayoría de los casos, como dice ahí, F es alrededor de 0,5. Bueno, y ahí entonces terminamos con esta parte. Bueno, en el enfoque de modelado fuimos más rápido porque es un enfoque ya bastante más complejo en cierta forma de llevar a cabo. Necesitamos tener más conocimiento del material, que no siempre es el caso, ¿no? Repasemos un poco los parámetros que nos hacían falta conocer de ese material. Fíjense que nos basamos en el error fundamental. Aceptamos que nuestro muestreo se basa en las buenas prácticas de muestreo, que nuestro muestreo no tiene errores de mal muestreo y que los errores que tiene son errores debido al buen muestreo. Y nos basamos entonces en el modelo del error fundamental. Para eso determinamos el desvío estándar R, que es, como dijimos, el desvío estándar relativo del error fundamental de muestreo. Y que bueno, que tenía parámetros como el error de constitución, como el tamaño característico de partícula, ¿sí? Que esto está en unidades de longitud, esto es un diámetro, y la masa de la muestra, la masa del lote, más que masa, el tamaño puede ser una masa, puede ser un volumen si estamos hablando de líquido, ¿sí? No necesariamente tiene que ser masas, pero lo habitual es, bueno, usar masa. Bueno, la constante de muestreo que se puede determinar, fíjense que más o menos por defecto encontramos el factor de forma, por efecto más o menos en promedio el factor de distribución, el factor de liberación, el factor C de constitución, que lo podríamos también determinar más o menos, en función de otros parámetros adicionales del material, como la concentración del analítico en las partículas, del analito, perdón, en las partículas críticas, la densidad de las partículas críticas, la densidad de las partículas de la matriz diluyente. Bueno, todo eso se puede alimentar y con ello calcular ese desvío estándar del error fundamental. Bueno, si tenemos tiempo vamos a ver un ejemplo para
este modelado. Concluimos entonces así con esta segunda parte. Muchas gracias nuevamente por haberme acompañado y nos vemos en la tercera parte. Muchísimas gracias.